Buenas tardes. Los invitamos a tomar asiento. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta segunda cumbre de cambio climático de las Américas. Jalisco, México 2016, 31 de agosto, al panel 3.1, Legislación Climática Latinoamericana. Dentro de los panelistas que están confirmados en esta reunión, estamos en espera de Lucas Evangelisto Aguilera Pineda. Si me dan unos segundos para confirmar. Gracias. Uno de los principales retos que enfrentan los gobiernos en la implementación de acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático es la falta de consolidación institucional y normativa para la acción ante dicho fenómeno climático. Por ello, durante esta sesión se buscará que los ponentes expongan
las barreras a las que se han enfrentado durante el desarrollo de la legislación en cuestión, así como las estrategias que han implementado para avanzar en el tema. Al respecto, cabe mencionar que en abril de 2012, el Congreso mexicano aprobó unánimemente la Ley General de Cambio Climático, que entró en vigor en octubre de ese mismo año y que convirtió a México en el primer país en desarrollo en contar con una ley de la materia. Sobre este contexto es que damos la bienvenida al moderador Eric Pajares, CEO de Biosfera, consultor externo del Parlamento Andino, proveniente de Perú. Bienvenido, don Eric. Muy buenas tardes. En principio queremos agradecer al gobierno de Jalisco y al equipo que se ha hecho cargo de poder hacer realidad la posibilidad de estar aquí presente con ustedes el día de hoy e intercambiar ideas sobre un asunto de vital importancia para América Latina, y además me dan la tarea inmerecida de coordinar un panel con personas que tienen una trayectoria importante en el tema de la gestión pública del cambio climático. En efecto, nosotros trabajamos en un think tank que se llama Biosfera Investigación de Futuros. Trabajamos en temas de políticas para la sustentabilidad, utilizando la metodología de investigación de futuros o la prospectiva para ver de qué manera nos adelantamos a las tendencias críticas, ¿no? Peter Drucker decía: adivinar el futuro es muy difícil, así que mejor es construirlo. Y creemos que en América Latina existe la suficiente sabiduría, la antigua y la más reciente, como para poder enfrentar estos procesos de manera conjunta, compartida y colectiva. Sin más que decir al respecto, me voy a permitir presentar a los panelistas. En la mañana me encontré con Lucas Aguilera Pineda. Él es presidente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, Pesca y Recursos Naturales del Parlamento Centroamericano. Al parecer se ha extraviado porque no lo tenemos aquí. A Ludovino López, él es director y fundador de LRS Abogados, pero además ha sido coordinador de las cuestiones jurídicas preliminares dentro del Foro Brasilero de Cambio Climático y ha sido miembro de la subcomisión sobre cambio climático de la Asociación Brasileña de Abogados del Estado de Sao Paulo. Muchas gracias, Lucas, por tu presencia. A José Montero, que está aquí a mi derecha, es coordinador de políticas públicas de Pronatura Sur, México. Acaba de comentarme además en un brief bastante rápido de la importancia de las cosas que se realizan a nivel institucional con Pronatura Sur. Claudia Ochoa, que está aquí a mi izquierda, consultora del Fondo GCF de la región de Amazonas. Te agradecemos mucho. Por lo que he escuchado, es muy activa en los temas jurídicos, así que y todos los panelistas le están encargando todas las respuestas a ella, así que vamos a ver cómo salimos de eso. Antonio Strosky, secretario de Medio Ambiente de la región Amazonas, Brasil, tiene una maestría en Ciencias Ambientales de la Universidad Federal de Amazonas y desde o hasta el 2011 ha trabajado en el Instituto de Protección Ambiental de la Amazonía. Ya a mi extremo izquierdo está Hilaria Supa. Ella es una lideresa indígena de las tierras ancestrales del Cusco en Perú, ha sido congresista de la República en representación de los pueblos indígenas del Perú y en los últimos 5 años se desempeñó como presidenta de la Comisión de Seguridad Regional y Desarrollo Sostenible del Parlamento Andino. Lo que ella me refería que va a hacer una anotación, una reflexión sobre lo que estuvo haciendo el Parlamento Andino en los últimos 3 años a nivel de la ley o el marco normativo andino sobre cambio climático y el trabajo sobre el defensor de las futuras generaciones en el contexto de la crisis climática. Dicho esto, vamos a solicitar, considerando que Lucas Aguilera no ha llegado todavía, la intervención de Ludovino López. Seguidamente va a hacer su intervención José Montero, luego Claudia, Antonio le sigue y finalmente Hilaria Supa. Vamos a tener dos bloques de preguntas. En la primera ronda de preguntas, cada panelista va a tener una intervención de 5 minutos
y después de cerrar ese bloque vamos a hacer unos comentarios para luego pasar al segundo panel de preguntas y cerrar este espacio de reflexión con preguntas y respuestas de ustedes por un espacio de aproximadamente 20 minutos. Entonces, para esta primera ronda, en la que vamos a empezar con Ludovino López, la primera pregunta es: ¿de qué manera y desde su experiencia se ha trabajado en sus países y gobiernos locales la elaboración de políticas y acciones climáticas transversales, articuladas, coordinadas e incluyentes? Esa es la primera pregunta de este bloque. Y la segunda pregunta de este bloque es: ¿de qué manera se han impulsado mecanismos económicos y financieros para incentivar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático? Le damos la palabra a Ludovino López por 5 minutos. Gracias, Ludovino. Buenos días o buenas tardes. Me parece que buenos días porque no tenemos ainda almorzado, ¿sí? Mas muy bien. Es un placer estar acá. Voy a empezar la charla con el español, mas cambiaré el portugués. Entonces, para que Strotsky y yo podamos hablar en portugués, los dos en conjunto. Es un placer estar acá, gracias por la invitación, gracias también por el tema, que es un tema infraestructural. Gostaria de abrir mi charla con la colocación de que la cuestión legal es cada vez más una cuestión de infraestructura desde el punto de vista de la preparación, la capacitación, la posibilidad de hacer cumplir las cuestiones de gases de invernadero y las cuestiones de mitigación de clima. Porque los gobiernos no pueden hacer nada si no tienes una previsión legal. Esto es el principio básico. Entonces, empieza por discutirmos claramente cuáles son las estrategias de la creación de una estructura legal que te permita, a partir de ahí, desarrollar tus políticas públicas y tu estrategia de implementación de combate a los gases, a los efectos de mitigação de clima. Bom, vou passar então ao português. Para quem não entende o português, então teríamos aí a tradução que está disponível. Bom, vou tentar falar lentamente o mais possível para que também os tradutores possam me acompanhar, ok? Muito bom. A questão jurídica na questão de mudança de clima, ela é realmente uma questão de infraestrutura. Não dá para discutirmos do ponto de vista do governo e de políticas públicas se o governo, o Estado, a nação ou o subnacional não tiverem dentro da sua estrutura, da sua política pública, uma lei ou um ordenamento jurídico capaz de estruturar isso. Por quê? Por uma razão muito simples. Porque o governo, mesmo que entenda que aquelas ações são importantes ou são fundamentais, pode ser que aquele governador ou aquele funcionário, ou aquela pessoa, ou aquele secretário implemente aquela política e amanhã alguma coisa aconteça mal e como não tinha uma previsão legal, ele vai ser corresponsabilizado por aquilo. Então, o primeiro ponto é fundamental que todos nós sejamos capazes de discutir qual o modelo jurídico, quais os modelos legais que precisamos implementar em cada uma das nossas estruturas. Isso se prende com o desafio de coordenar as estratégias dos diferentes setores da estrutura do governo. Acho que o desafio maior que nós temos hoje, na verdade, é o desafio de coordenar a agenda de conservação e florestas, conservação ambiental e geração de ativos ambientais, junto com a agenda da produção sustentável, junto com a agenda da transformação econômica, que tem que ser trazida para dentro da lei, tem que ser trazida para dentro do espírito com que a lei está sendo construída. Não basta pedir ao advogado ou ao legislador para construir uma lei, ele tem que entender os drivers, os motivos, as razões por que aquela lei está sendo construída.
E aí eu acho que esse avanço foi feito, e gostaria de ouvir depois Cláudia, Solano sobre essa matéria, mas na introdução na agenda da mudança de clima e nas leis de clima dos diversos elementos dos ativos ambientais, dos ativos econômicos e como essas coisas efetivamente vão sendo trazidas. E agora, na conexão com essa agenda econômica, eu queria trazer uma reflexão para nós aqui também, que o Brasil começou fazendo e está ainda também no processo de construção dessa história, que é o seguinte. Eu diria que eu dividiria o mundo em antes do Acordo de Paris e depois do Acordo de Paris. Por quê? Porque depois do Acordo de Paris, é claro que temos uma agenda, um arcabouço jurídico, um framework de mudança de clima muito mais robusto do que nós tínhamos antes. Se alguém tinha dúvida de que esse era um tema que ia ficar, que ia ser importante para a humanidade, deixou de ter dúvida depois do Acordo de Paris. Depois que a consagração do acordo está sendo estruturada, há um marco legal internacional com uma abrangência que tem efetivamente, que faz efetivamente a diferença. E vejam, se nós já tínhamos 520 legislações no mundo que nasceram na última década sobre mudança de clima, vamos ter agora, com certeza, muitas mais, por conta da necessidade clara, do comando claro, que o Acordo de Paris está trazendo para o desenvolvimento dessas novas agendas do ponto de vista jurídico. E aí, de novo, a reflexão com implementação clara de ações concretas através das INDCs, através das intenções nacionais declaradas. É esta conexão entre o novo comando jurídico internacional, com as legislações nacionais de cada país, com o trabalho que vai ter que ser feito de adaptação de cada uma das estruturas legais desses países, que vai mudar a face do legal framework, do ramo do direito, se é que eu posso chamar-lhe assim, de mudanças climáticas no mundo. E é essa reflexão que a gente tem que fazer a partir desse momento, para saber como em cada um dos nossos países, em cada uma das nossas regiões, em cada um dos nossas estruturas, essas agendas coordenadas entre conservação, produção sustentável e cumprimento das metas de cada um dos países, efetivamente terão que vir a ser feitas e vir a ser implementadas. Então, as novas leis que estão aí, elas têm que refletir não só o antigo protocolo de Kyoto, ou a Convenção das Nações Unidas e as metas de cada país, mas também a capacidade de articular esses diferentes interesses do ponto de vista da agenda de desenvolvimento econômico que está presente para cada uma das nossas estruturas. Então, no Brasil, tentando resumir isso, nós já temos um arcabouço legal como a Lei de Mudanças Climáticas. Essa lei já tem as estruturas com planos sectoriais desenhada, e ela tem uma coisa que está lá dentro que não está regulamentada ainda, que é a criação de um mercado de baixas emissões, da redução de emissões. E uma outra lei também extremamente importante, que é o Código Florestal, que já define também todos os ativos ambientais, os serviços ambientais e a qualificação desses serviços, e também a objetivação da criação de um mercado de serviços ambientais na estruturação do futuro, que agora, efetivamente, falta apenas regulamentar. Isso conjugado com as INDCs, certamente vai nos dar, então, aí uma nova formulação para o desafio de como criar novos mecanismos para que isso efetivamente aconteça. Em relação a novos mecanismos, o Brasil e, sobretudo, alguns estados do Brasil têm vindo a fazer um trabalho muito interessante, e aqui queria deixar alguns exemplos dessa estrutura, que são aquilo que a gente chama de PPPs, ou de parcerias público-privadas, e que agora, em alguns estados também, estão começando a evoluir para o conceito de parceria público-privada comunitária. Okay? Então, criação de figuras jurídicas onde o Estado, a iniciativa privada e as comunidades compartilham da capacidade de implementação dos mecanismos econômicos, do desenvolvimento sustentável, e eu acho que nós temos que ser criativos, porque os mecanismos anteriores que nós temos não servem. Eles têm lógicas diferentes. Esta lógica é uma lógica que precisa ser construída e precisa ser implementada. Por isso eu acho que nós estamos ainda no começo
das discussões sobre a agenda de ativos ambientais, a agenda do novo modelo de desenvolvimento econômico que tem que vir para dentro dos quadros legais, que tem que vir para dentro das leis que a sociedade faz, não é? Eu costumo brincar que a sociedade sobe pelo elevador e o direito vai pelas escadas, né? A gente tem um tempo diferente daquilo que a sociedade nos pede, porque nós precisamos pensar, ponderar e agir da forma correta para que a lei saia da forma certa e ela cumpra a sua função. É isso. Gracias. Pues primero, buenas tardes. Gracias por habernos acompañado hoy en el panel. Gracias a los colegas que están también en el panel. Mucho gusto. Yo quisiera comenzar destacando primero la importancia de la región, América Latina, en cuanto a su relevancia para la mitigación y adaptación al cambio climático. La región es una región que tiene 50% de bosques, el 57% de bosques primarios a nivel global. Y esto significa que la región tiene una importante dependencia de los recursos forestales y de los recursos naturales. Además, pues la importancia de la diversidad cultural de la región, lo cual impone una obligación a los estados y a las sociedades de crear estos instrumentos de política climática de manera incluyente, no solo de abajo hacia arriba, sino también de construcción desde las bases hasta los tomadores de decisiones. Entonces, parte de los mecanismos novedosos que hay que ir construyendo es precisamente encontrar la forma de cada vez ser más inclusivos en el diseño de los instrumentos de política y normatividad climática. Si bien los instrumentos de política climática son muy importantes para la implementación de acciones de mitigación y adaptación, lo cierto es que también estas acciones ocurren en terreno, en las comunidades locales, en los estados subnacionales, y entonces esta construcción del marco normativo pues también tiene que irse dando en paralelo entre el marco normativo internacional y las legislaciones nacionales y subnacionales. Los estados, la tendencia ha sido que van regulando la política climática hasta que están diseñados los acuerdos internacionales, pero afortunadamente esta tendencia se ha ido revirtiendo un poco, porque también los estados poco a poco han estado avanzando en sus propias legislaciones y ya encontramos que los estados subnacionales, ahora miembros por ejemplo del GCF, también están ya teniendo legislaciones climáticas para incorporar en sus propias jurisdicciones subnacionales. Entonces estamos encontrando ya la construcción de un marco normativo a múltiples niveles que en el caso de América Latina pues es relevante en términos, como decíamos, de la diversidad cultural y de la alta dependencia de la región sobre los recursos naturales y los bosques. Y esto es relevante porque la región aporta el 9% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero y el 2% de este total de emisiones corresponde al cambio de uso de suelo y deforestación. Entonces esto nos implica mirar necesariamente a estos sectores, o sea, si bien están en la regulación climática el sector transporte, el sector industrial, para la región la
legislación en temas de manejo de recursos forestales y manejo de recursos naturales cobra mayor importancia que en otras latitudes. En el caso de México es interesante porque estamos en la bisagra. Tanto somos de América del Norte, tenemos una estrecha vinculación con las economías de América del Norte, pero también somos parte de la región latinoamericana. Entonces, tenemos que estar mirando a ambos lados y en ese sentido México también tiene que estar jugando un papel importante. Y en este sentido es importante recalcar que la región en las negociaciones internacionales, en la construcción del marco jurídico internacional sobre cambio climático, juegan un papel, pues yo diría que en estos momentos ya crucial. O sea, la región ha sido una de las impulsoras del mecanismo de reducción de emisiones por degradación y deforestación. Esta iniciativa surge justo de los países en vías de desarrollo y muy respaldada evidentemente por las economías emergentes, Brasil, México, que están jugando un liderazgo muy importante en estas negociaciones climáticas internacionales y que a la vez pues están avanzando ya con sus legislaciones nacionales y con esto también están demostrando a la comunidad internacional que se están tomando muy en serio el tema de cambio climático y con ello también están impulsando el acuerdo que ahora se ha firmado en París. Entonces, México ya desde el ámbito constitucional garantiza el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, tiene un sistema nacional de planeación democrática desde donde se establece que la planeación tiene que ser participativa, tiene que ser democrática, incluyendo todos los sectores y en este sistema nacional de planeación democrática se desprenden los programas y planes sectoriales de donde surge el programa especial de cambio climático, la estrategia nacional de cambio climático y de ahí la estrategia nacional red, de donde también los propios estados subnacionales pueden estar incorporando